podcast es gracias a Rawlings, Expresa Polar y Peloteros Gestor, nuestros patrocinadores oficiales. Bienvenidos a este primer episodio y episodio piloto de El Bullpen, un podcast que vamos a hablar de béisbol y sobre béisbol. Aquí estoy con mi compañero Juan Acosta y nuestro invitado especial el día de hoy, Maximiliano Curapiaca. Bienvenido, hermano. Gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a empezar este episodio hablando sobre el béisbol y su evolución en Venezuela, de todas las trabas que se da al béisbol, todo lo que hacemos día a día y qué tanto nos cuesta y le cuesta a los muchachos de hoy en día firmar. Claro que sí. Al pasar los años, anteriormente el béisbol era un poco más cómodo, ya ahorita la competencia ha cambiado y ha evolucionado de tal manera que ahorita teniendo 15 años estás súper atrasado. Es muy difícil. Y hoy tenemos a mi amigo Maximiliano, que también es experto. Nosotros los tres hemos vivido muchas cosas a nivel académico en el béisbol y a nivel profesional. También Juan jugó a un nivel muy alto, Maximiliano juega y jugó a un nivel muy alto. Ahorita es becado de la Universidad de Santa María. Y yo jugué profesional y también comparto equipo en la universidad con él. Lo difícil del tema es que ¿qué tanto podemos hablar de esto? La idea es que todos expandamos la mente a lo que está pasando en el día a día en el béisbol. Cuéntanos. Podemos partir desde un punto donde se empezó a ver como tal el negocio de las academias, de desarrollo de mucho talento joven que hay en nuestro país, pero creo que podemos decir que a partir aproximadamente del 2015-16 que se empezaron a ver ese auge de academias, ese auge de escuelas que como que agarraban a los chamos a temprana edad, los preparaban. Pero chamos a ese entonces, para una academia, los agarraban después de salir del liceo. 16, eran muy pocos, pero la mayoría tenía 18, 19, 20 años. Y con ese... o sea, ahorita Juancho dijo un punto donde antes era más fácil, o más cómodo, más dijiste. Fácil, más cómodo. Dijo algo más cómodo. Ok, se puede decir que antes te exigían menos con el... Referente a la edad. Te exigían menos, no tanto con la edad, sino con la exigencia de tus capacidades en ese momento las organizaciones de Grandes Ligas. Ahora, antes había menos herramientas como la tienen ahorita los chamos. Ahorita se puede decir que se complica un poco el tener las 5, las 6 herramientas que debe tener un pelotero para poder obtener una firma. Y aquí esto es un tema bastante amplio, más bien nos vamos a quedar cortos con lo que estamos hablando aquí en el podcast, sí, porque hay mucha lana de qué coser. Tela que cortar, mejor dicho, tienes razón. Si empezamos a desmenuzar, vamos a que agarrarnos una hora, pero no es la idea. Con el problema base, que ahora esto se convirtió en un negocio y no en algo a futuro. Ya yo no, por lo menos yo tengo un muchacho ahorita, y esto yo no lo estoy viendo como, bueno, mi hijo va a ser feliz. Evidentemente mucha gente lo ve también así, son padres responsables, pero sí, va a ser como que, ok, mi hijo no va a ser feliz después de jugar béisbol. No, yo quiero que mi hijo firme porque me voy a hacer millonario. Y la gente también está diciendo como que yo quiero que él firme porque nos vamos a hacer millonario con eso. Ese es el detalle del negocio, disculpa que te interrumpa. O sea, cuando ya tú partes de un punto donde yo quiero que mi hijo juegue béisbol para que sea millonario, ya hay muchas trabas en el ámbito de qué te puede exigir o cómo te puede enamorar una academia o cómo hace para las academias no quitarle, sino eso tiene una palabra. Cuando te interna una academia, ¿verdad? Donde te aseguran el 50% de tu bono si llegas a firmar, donde te dan comida, donde te dan estadía, te dan ropa, te dan gimnasio, te dan casa, te dan comida. O sea, es un conjunto de cosas. Pero claro, los padres, ¿verdad? En ese momento, en ese auge de 2016-17, no veían eso como que, bueno, mi hijo se lo llevaron y si Dios quiere pasa algo. Pero creo que también con el pasar de los años hay que decir también que las academias muchas han mejorado sus condiciones para sus peloteros, otras no tanto. Por eso decimos que hay un tema como que controversial que no podemos tocar más allá. Como ha cambiado todo el béisbol, ha cambiado la mentalidad de los representantes, ha cambiado la mentalidad de los preparadores físicos, de los agentes, de los dueños de academia. Y esto también influye full lo que es la parte del scouting. Los scouts de las organizaciones también agarran su tajada por ahí, como quien dice. Esa es la verdadera mafia, ¿viste? Esa es la verdadera mafia. Hay parte donde se vuelve un desastre el negocio, donde ya no tienes control de eso y por eso que se ve el desastre y cómo juegas prácticamente con el futuro de unos niños. Porque se cuenta más atrás, o sea, lo que hay trasfondo de ese negocio son hombres, organizaciones, academias que están como que preparando, vamos a decir como que un pollo, alimentando el pollo, preparando el pollo para venderlo. Así es. El muchacho. No, y que en años anteriores se veía que una persona con 16 años en su año de firma, que mayormente era julio 2, ya eso cambió con enero 10. Ahora es enero 10. Ahora es enero 10. Enero 10 después de la pandemia. ¿Qué pasa? Que
cada organización tenía un presupuesto. Y era normal que, bueno, para la fecha de firma del pelotero, 6 meses antes estaba todavía a tiempo de conseguir un buen bono. Ahorita ya los chamos con 14, 15, hasta 13 años ya están asegurando un contrato palabreado. Lo que se llama cierre, le dicen de cierre. millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que los agentes, los representantes de los peloteros y los dueños de las organizaciones, incluyendo los scouts, están agarrando su parte. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a poner un ejemplo, la parte de Oriente y la parte del centro. Hay 200 peloteros. De los 200 peloteros van a firmar solamente 10, pero por 5 millones cada uno. 10 es mucho. Eso es poniendo un ejemplo. ¿Qué pasa? Que de esos 5 millones que le van a dar esos 10 peloteros, se queda 1 millón el scout, se queda 1 millón más por debajo de la mesa el agente, y cuando se dan cuenta se convierte en una mafia que le cierra el futuro a muchos peloteros. Mira, rapidito, yo sé que el podcast se trata de béisbol, pero tenemos que introducir el tema como tal porque hay mucha gente que no está en el contexto. Ok. Nosotros estamos hablando de las firmas de los peloteros y por qué ahora es cuesta arriba, ¿sabes? Y es muy difícil entenderlo si no estás empapado en el mundo del béisbol, o por lo menos en el mundo del periodismo. Cuando uno habla de este tema, uno lo ve complejo porque todo el mundo tiene que adaptarse a lo que estamos hablando, entre comillas, porque tienes que vivir, empaparte de lo que nosotros vivimos en ese momento. Claro, porque hemos visto muchos podcasts, hemos visto muchos documentales, muchas personas que hablan con respecto a este tema, pero yo creo que no he escuchado todavía una voz que venga de todo ese recorrido que existió por esas academias, los torneos, los showcase, Viajes. todos los viajes que se hacían, los miles de eventos que se organizaban tanto en el país como afuera. Entonces, ¿desde qué edad tú juegas? Yo juego desde los 4 años. ¿Y tú, Juancho? De los 4 años también. Yo juego de los 3 años. Pasamos toda la vida prácticamente beisbolera. Y tras un sueño. Llega un momento donde los 12, 13, 14 años nos internan en una academia, ¿verdad? Ahí pasamos de la responsabilidad de nuestros padres a la responsabilidad de esos Y agentes. es que eso es un tema también que se puede hablar en otro episodio. El cómo nos convertimos en hombres antes de la pubertad prácticamente. Exacto. Nosotros- Entonces, ahí es donde tienes que empezar como un niño de 13, 12 años que está acostumbrado a vivir con su familia, el colegio, o sea, el abuelo, la papá, la mamá, a convivir con personas mayores que tú. Ahí te consigues personas de 18, 20 años, tú tienes 14 y estás ahí como que, bueno, sí, estoy empezando a jugar. No, y algo también que es No. importante Te ayuda a recalcar. madurar de ¿No? un Eso. Y los internados te meten con 20 chamos que literalmente uno tiene 15, otro 16 y todos son de diferentes rubros, de diferentes lados, entonces tú no vas a convivir bien con todo el mundo. Convivir con cualquier Mira, nacionalidad en cuestión del de país. actitudes, mentalidad. Como ha evolucionado el béisbol, también ha evolucionado muchas academias por ejemplo, Sí. sus condiciones para vivir de, Sí, los, sí. de los prospectos. Ahora, no todas han evolucionado y otras han desmejorado. Sí. Otras han empeorado, otras que están saliendo, Mira, las condiciones que ¿Qué vienen. te prospectos recuerdas es- tú? Y esto empieza como un debate también. ¿Qué te recuerdas tú de la comida que había en las academias? O sea, en tu academia particularmente, ahí ¿qué es donde com- yo quería tocar el punto cuando quiero llevarlo a una voz interna que vio todo eso. ¿Por qué? Porque los agentes siempre ponen la comida como que te están comiendo un banquete. O sea, que gracias no es a Dios, así. escúchame, gracias a Dios somos agradecidos. No, sí, con las siempre personas que podemos nos comer, siempre podemos comer. Que nos alimentaron un momento. Pero la comida que ellos decían de que, bueno, Chuleta, pollo, ¿viste? carne, la cantidad de proteína. No, y te vendían Mentira. eso como algo porcionado. Te decían, tienes tantos gramos de proteína, tantos gramos de Exacto, carbohidratos. hay unos que pesan la comida, otros no. Pero la comida, o sea, en sí en ese momento era grano, carbohidratos. Todo que ligado. Muchas personas lo necesitaban. Pero no era la cantidad de proteína en los platos que ellos decían que existían. No, en esa mira, academia. y lo mismo pasa también con las cosas que le entregaban a uno, que si suplementos, que si Claro. guantes, que si ganchos. O sea, al principio cuando uno empezaba en la academia todo el mundo le prometía, mira, te vamos a dar gancho, es lo que yo digo. tus papás van a tener carro, te vamos a una mensualidad, una mesada, Claro. ¿sabes? Eso ya Y cambió mucho. ahora, ahorita- Ha ahorita- evolucionado. ¿Qué pasa con los agentes en este punto? Y es importante que muchas personas que no están relacionadas con el béisbol lo sepan. Cada pelotero que firma le deja un porcentaje a la academia. ¿Qué digo yo a la academia? El dueño de la academia, en este caso, es el agente. los entrenadores. Exacto. ¿Qué pasa? Al staff Que preparó, que ayudó a la preparación. Entonces, ¿qué pasa? El agente trata de cuadrar o palabrear o negociar el mejor bono para dicho pelotero. Sea le da... Los espectadores. También. Porque si él tiene su Exacto. interna en otra academia, a él le interesa la cantidad para que también quede. Es un negocio, es un ganar-ganar. Sí, bueno, No, pero y lo- ahora hablando de lo de la evolución, ahora esto evolucionó, ahora que yo trabajo en academia, esto evolucionó a un
ganar, ganar, ganar. Porque mira ahora cómo es la cosa. Ahora la mayoría de las academias, que no sean academias grandes, están trabajando con el sistema de que yo te pago una mensualidad a ti, tú si eres mi pelotero, tú me pagas una mensualidad a mí. Con eso yo le pago a mis entrenadores y si tú firmas, nos vas a dar igual de porcentaje. porcentaje. Eso es verdad. ¿Qué pasa ahora? Que si tú eres prospecto, tú empiezas como un prospecto normal, me estás pagando. Ok. Y te conviertes en un prospecto pro, vamos a poner. Ya Vamos a dejas de poner pagar. dejas de pagar para que yo pueda quedarme con el Con un 50% porcentaje. y no tengas que justificar lo que yo estoy, Claro, que tú y me estás pagando a mí. estamos hablando nosotros dos. Que yo estaba, o sea, el punto fue que ahorita muchas academias, como en la que tú trabajas, a muchos peloteros le piden como una mensualidad. Juan Acosta, tú que viviste ese mundo de los showcase, los eventos, las academias, en ese momento de 2019, 2018, 2021, ¿cuál academia te pedía una mensualidad a ti para No, que ninguna, te internaran ninguna. y te pudieran dar las herramientas? Ninguna. De hecho, Una academia antes te exigía a ti que tú tienes que pagar una mensualidad para tú, o sea, para que te dieran unas herramientas para tú a ver si logras Pero eso firmar. a eso es lo que vengo, mira. Por eso es que ya pocas academias sobrevivieron a lo que pasó después de pandemia. Después de eso. ¿Por qué? Porque yo abro una academia hoy, tengo millones de dólares, pero los voy a perder en un momentico, porque estoy financiando 30, 40 chamos y no firmé ninguno, porque no tengo la jerarquía. Ahí es donde venimos a hablar de la jerarquía. Eso depende mucho igual de la gente con la que trabajas, tu staff, la gente que te rodea, Sí. en qué estado estás. O Claro. sea, Pero entonces, si te da un millón, así de nada. todo empezó porque todo el mundo vio el negocio del béisbol como el negocio millonario. Y Mete un chamo con 14 años, empezamos firmó. empezamos a lo loco y por eso terminamos a lo loco también. Ya casi nadie tiene academia, sino programas. Y los que tienen academia son los que sobrevivieron y están firmando desde el 2017. no, y algo importante es que anteriormente estaban las academias como tal y los programas de desarrollo, que eso también se convirtió en un negocio. Ya ahora el que tiene un programa de desarrollo, prepara el chamo, busca la forma de venderlo a una academia, se queda en un porcentaje de esa compra-venta y también se queda con un porcentaje de la firma. Es decir, supongamos que aquí mi compañero Luis es un pelotero y yo soy su agente. Él tiene un preparador físico en su programa de desarrollo que me lo viene a ofrecer a mí. Mira, este es un chamo que tiene 15 años, lanza 93 millas y es zurdo. Yo digo, bueno, vamos a hacer negocio. Él me ofrece a mí, al pelotero, por tanto dinero. Yo le digo, si me compete o no me compete, yo acepto la propuesta. Yo me quedo con Luis. Hicimos el negocio. Ahora, yo tengo que tratar de sacarle el mayor provecho a Luis, porque ya yo pagué por él. Tengo que tratar de buscar una firma buena. 500,000, 600,000 dólares. Ahorita que ya no se ve mucho eso en los pitchers. Pero por poner un ejemplo. El agente o el preparador físico que él tuvo antes también me quita a mí un porcentaje por la firma de él. Y cuando te das cuenta, todo el mundo quiere una tajada de la firma del pelotero. Siempre tiene que ser un ganar, 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 ganar. Y no, y ya anteriormente, cuando yo inicié en el béisbol, el porcentaje que se quitaba era un 35, un 40%. 50, hasta Ya, 60 se han visto hasta casos. 60%, o sea, 60% vamos del bono. a finalizar con esto, con este último temita. ¿Tú crees que esto se volvió un monopolio cerrado? ¿O hay posibilidades de que se expanda? O sea, por lo menos tú abriste una academia hoy y puedes firmar pelotero. Por lo menos en Oriente solo unos agentes firman tantos peloteros por tanto tiempo. Aquí en Caracas solo firman unos peloteros. O de repente abrió una academia nueva y empezaron a firmar gente. ¿Tú crees que Caribe Tropaya, Just Prospe y tienen el monopolio de Oriente? Sí. Se puede decir que sí. Porque Sí, todos los peloteros. La mayoría de los showcase, los eventos que organizan esas tres academias. Ahora mira lo que te vengo a contar, porque yo digo que es un monopolio cerrado. Y por eso te hice la pregunta. Porque si tú tienes un pelotero y tú conoces al dueño de YouProspect, tú se los vas a llevar y te dices, fírmamelo y bueno, vamos mitad y mitad. Así tú hayas invertido todo, porque tú sabes que la firma Con ese del agente. dueño de YouProspect vale más que tu firma, porque te van a dar 10,000 y a él le van a dar 1,000,000. Claro, porque no eres tan reconocido como la trayectoria que tiene. Ahí es donde estoy hablando de un monopolio cerrado. No, y que en eso también se aplica la parte que mencionamos anteriormente de que, bueno, él como agente reconocido puede conseguir, sí, $1,000,000, pero ese millón no es todo para él o para el pelotero en este caso. Ahí cada quien lleva su parte, desde el preparador físico hasta el scout que le ofrece el dinero para cerrar el contrato, pues, o para abrir el negocio del pelotero. Claro, pero no tenemos tanto alcance como tiene ese conocimiento esas personas que quizás viven ese monopolio cerrado. O la habilidad Pero de es que ellos negociar. saben, ahí es donde yo te digo, el de YouProspect o el dueño de Dream Team, ellos saben cómo mojarle la mano al scout, quién es el jefe internacional, Claro. quién es el que va a manejar la zona, cuáles son los peloteros que a ellos les gustan, a cuántos peloteros firmaron, cuánto es el budget que le queda a ellos. El budget es el presupuesto final, cuánto es el budget que le quedaron a ellos y aparte que esto cuenta mucho, cuántos peloteros firmados tienen ellos con esa organización. Sí, claro. Sí, pero creo que ese tipo de negocio, de formato de monopolio, lo hemos visto no nada más en el béisbol, en todos lados. O sea, Ah, por se eso me aplica para parece tan todo. extraño que sea así. Ahora, yo quiero, con esto queremos cerrar, que no podemos ir sin tocar ese tema. El tema de la aceleración para que De un los niño chamos. tenga las condiciones y eso hace que también perjudique su salud o su futuro más adelante. Claro, Bueno, pero de es que hecho- mira, eso empieza desde las academias por lo mismo, eso es culpa y
la gente piensa que la MLB no tiene la culpa de esto y que esto es culpa de la MLB también. Todo. Te explico por qué. Porque ellos son los que están comprando los chamos o amarrando los chamos, mal dicho, Ellos son a los 13 años. exigen a los chamos que tú deberías tener Que con 13 años. Esto, con 13, 14 años, pero ¿con quién compites ellos? Tú llegas a una Summer League en Dominicana, Con la mayoría. Ahora, para competir más adelante en una AA fuerte, una clase A, con tipos que ellos tienen en el 23, draft, 25 en años. una universidad que está paga, por cierto, que tiene sus condiciones, en perfecto estado, y que compite con personas de 24 años, 25 años, 23 años, 20 Sí, años. es que- y tú tienes que 15, 16 años. Por eso te digo, Fútbol es un deporte hecho por los gringos, entonces sí existe esa rivalidad entre latinos y gringos, pues, por así decirlo. El béisbol latinoamericano es muy caliente, es un béisbol gustoso, con chispa, con picardía, y eso es lo que le gusta a los gringos. Entonces, ¿qué pasa? Una persona con 16 años que muestra las mismas herramientas que tiene un americano con 18, 20, 22 años 24. o 24 años, ya eso gusta. ¿Qué pasa? Que si una persona de 16 lo pudo hacer, ya aquí en Latinoamérica eso es como que el límite, o ese es el promedio, de que el chamo de 16 demuestre las herramientas que tiene el de 24. Y eso nos perjudica mucho porque cuando tú vas a enfrentar el béisbol real, el béisbol pago, por así decirlo, hay un choque porque la diferencia de edad influye mucho, mental y físicamente. Un pelotero que muestra sus herramientas a los 16 años y no ha cambiado nada, teniendo 18 ya no gusta. Existe cierta desventaja porque muestras al pelotero americano con 22, 24 años y el pelotero latino con 16 o 18 años, ponte. claro, pero esas herramientas, por ejemplo, de una persona de 16 años que saque la pelota por 400 pies a 1000 millas por hora, lo puede hacer un niño con tremendas herramientas, pero un niño. Cuando tú ves normal ese comportamiento o esas herramientas a temprana edad, pero tan seguido que se vuelve un promedio, a veces tú ves, aquí están acelerando un proceso, obviamente, Claro, sabemos sí. cómo se hace. Entonces, también eso perjudica tanto a la salud del niño, ¿verdad? Como su futuro más adelante. Por eso es que más adelante ese negocio hace que mucha gente se salga por una lesión o más adelante si cambia su alimentación o su limpieza al quitarse esa Sustancias. de sustancia que Sí. ya sabemos cuáles son. Entonces ahí es donde el negocio se vuelve un descontrol. Pero no podemos irnos sin tocar ese tema. Sí, bueno, Yo creo que claro. ya para Yo cerrar, creo que con esto eso- cerramos y finalizamos este podcast, Primer episodio- el primer episodio piloto de El Bullpen. Podcast. Espero que les haya gustado. Este es un tema que tiene demasiado tela que cortar, Sí, como aquí dicen por el podemos estilo. durar toda la tarde Mira, hablando. 2 horas Pero de podcast podemos estar aquí, pero bueno, Hacer una capítulo. esperemos que salga el segundo episodio de Bueno, hasta aquí llegó este primer episodio. Espero Damos que las gracias al invitado, por cierto. el invitado esté a gusto con lo que se habló el día de hoy. Conocido o no tan conocido. Nos vemos en otro episodio. Un placer tenerlo acá en este primer episodio de el podcast El Bullpen. Mejor conocido. La caga. Dale, ¿Quién me sí, mandó? sigue hablando.